Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una propuesta diferente, ya que acá en Argentina estamos cerca de las fechas patrias, en junio y en el mes de julio. Vamos a hacer una escarapela con forma de corazón. Por supuesto, lleva muy poquitos materiales, restos de hilados, amarillo, blanco y celeste o turquesa. Vamos a necesitar un alfiler de gancho para después poder utilizar, aguja lanera. Yo tejí con hilo, esto lo hice con hilo semigrueso, hilado 8/6 y aguja 3,5 milímetros. Y tijerita. Muy sencillo y rápido. Vamos a realizarlo entonces. Bien, para iniciar comenzamos haciendo un anillo mágico. Cruzamos en forma de X el hilado. Tomamos así y trabamos el anillo. Dentro del anillo vamos a hacer 10 puntos bajos o medio punto. Ajustamos el anillo y vamos a hacer el cambio de color. Entonces ingresamos en el primer punto de la vuelta anterior, sacamos la hebra y vamos a cerrar. En vez de cerrar con este mismo color, cerramos con el color blanco. Bueno, ahora vamos a levantar 3 cadenitas, ajustamos la hebra amarilla. En el mismo espacio hacemos lazada y un punto alto o vareta. Vamos al siguiente espacio, hacemos lazada, un punto alto, lazada, medio punto alto o media vareta. Pasamos los 3 juntos. Ahora vamos a trabajar en espejo. Entonces acá comenzamos con las varetas, puntos altos, el punto alto y la media vareta. Vamos a hacer puntos bajos y cuando lleguemos al final terminamos con estas varetas y media vareta. Entonces ahora hacemos puntos bajos, hacemos lazada, ingresamos, hacemos media vareta, sacamos las 3 lazadas juntas, lazada, sacamos de 2 en 2 en el mismo espacio y en el siguiente espacio 2 varetas o puntos altos. 1, 2. Bien, punto deslizado y dejamos una hebrita que después vamos a esconder. Cortamos el color amarillo que va al ovillo. Esto después lo vamos a ajustar al final. Todo. Ahora vamos a ingresar en este puntito amarillo que quedó acá, entre las 2 partes blancas. Tomamos el color celeste y nuevamente traemos hacia adelante. Hacemos un punto deslizado, sostenemos el hilo celeste, así no se nos afloja, y vamos a hacer puntos deslizados en el primero, acá, tomando la espiguita de atrás, otro punto deslizado. Vamos a hacer 3, otro punto deslizado. Tenemos los 3. Y ahora medios puntos o puntos bajos.
tomando las dos espigas, así. Vamos a continuar. Cuando llegamos a la mitad, acá, vamos a hacer 2 cadenitas al aire y seguimos con punto bajo en el siguiente. Eso le va a dar la puntita del corazón. Seguimos con puntos bajos y acá también es en espejo. Quiere decir que cuando lleguemos acá vamos a hacer 3 puntos deslizados. Punto bajo y ahora sí, punto deslizado. Tomamos esta parte de la vareta y hacemos otro punto deslizado. Acá también otro punto deslizado y dejamos hebrita porque lo vamos a terminar con la aguja lanera. Entonces libramos la aguja, y para hacer la última cadenita ingresamos acá al centro donde nació la primera cadenita o punto deslizado y la vamos a construir así con la aguja. Pinchamos acá de donde salió el hilo y formamos una cadenita. Entonces llevamos para atrás y nos quedó la escarapela corazón. Estos hilitos los vamos a atar y perder. Hacemos el último nudito y tenemos lista la escarapela de corazón. Como ven, es muy sencilla de realizar. Espero les haya gustado y se animen a tejerla. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.